Buenas a todos, bienvenidos a una nueva conversación aquí en la Fundación Disenso. Hoy tenemos el gusto de recibir a Iván Vélez, arquitecto, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y autor de libros de gran interés sobre la leyenda negra, el mito de Cortés y nuestro hombre en la CIA. Ha participado en obras colectivas como Contra los mitos y sofismas de las teorías literarias posmodernas, Gustavo Bueno, 60 visiones sobre su obra, y Podemos, comunismo, populismo o socialfascismo. Articulista destacado en revistas como El Basilisco o Ábaco y también en periódicos como ABC, El Mundo o Libertad Digital, ¿no? Hoy hablaremos de su último libro y de muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, su último libro que nos ha parecido muy interesante, Torquemada, el último inquisidor, una historia del Santo Oficio. Iván, pues qué decir, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad. No, muchas gracias a vosotros y bien hallado y encantado de colaborar con este proyecto tan interesante que estáis lanzando. Pues la primera pregunta, que es una pregunta pues, de carácter casi obligatorio, ¿no? ¿Por qué Torquemada? ¿Por qué la Inquisición? La figura del personaje es interesante y quizás poco conocida, tú mismo lo reconoces, pero ¿qué motiva esta reflexión y este trabajo? Bueno, pues el motivo la verdad es que es muy prosaico, es directamente un encargo de la editorial, de la Esfera de los Libros. Pero claro, un encargo motivado porque precisamente este año es el 600 aniversario del nacimiento de Fray Tomás de Torquemada. Es un aniversario pues, que no se va a celebrar en ningún sitio, como es lógico, y de hecho pues, no ha habido ninguna alusión a esta efeméride y claro, ellos quizás se dieron cuenta de que existía esta conmemoración y me encargan un libro al respecto, un libro que sería pues en principio una biografía. Lo que pasa es que luego, para sorpresa de ellos y mía, el Torquemada humano, el Torquemada real, el Torquemada biografiable, pues se disuelve y queda oculto bajo los ropajes que le ha arrojado la leyenda negra. Es decir, el Torquemada, vamos, todo el mundo, a cualquiera que se le pregunte por inquisidores, el que te va a aparecer casi en el 100% de los casos es Torquemada, todo el mundo lo asocia al Santo Oficio. Pero claro, es casi una visión arquetípica y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque hay que ver hasta dónde el individuo da cuerpo al canon o al modelo, o es el modelo el que acuña a ese individuo. Claro, en esa dialéctica es donde se sitúa Torquemada. Y yo, pues para no mantenerme absolutamente al margen, lo que digo en el libro es que él es una persona que desde luego hay que contextualizar en un momento histórico muy concreto. Yo creo que es absurdo intentar ver la realidad desde hace 6, 7 siglos o un milenio desde la perspectiva del presente. Siempre hago la broma de que no podemos exigirle pues cero emisiones al Santo Oficio, ¿no? Por decir algo así más llevadero, la crítica más llevadera, ¿no? Torquemada se inscribe dentro de una situación histórico-política muy concreta y también religiosa, porque aunque hoy la religión y la política aparentemente pues van por derroteros diferentes, en aquella época estaban mucho más interrelacionados. Bueno, pues Torquemada aparece en el final de un proceso histórico muy importante llamado Reconquista, que propicia también un primer intento de homogeneización de esos reinos. De hecho, los reyes católicos impulsan muchas instituciones que disuelven en cierto modo las fronteras entre Aragón y Castilla. Un Aragón y una Castilla que no son precisamente las que hoy identificamos como tales. Todos sabemos que los reinos hispánicos ya tenían un expansionismo muy importante, habían saltado a África, de hecho, estaba en el fondo la amenaza de la caída de Constantinopla, digo por lo que atañe a la cristiandad, y digamos que Torquemada aparece en esa fase final de la Reconquista, que conlleva, ya digo, pues una depuración religiosa en aras de esa homogeneización a la que aludo, y que tiene mucho que ver con la perspectiva
de un rey cristiano del momento. Entonces, aparte de ese contexto tan rico y tan complejo, hay que tener muy en cuenta que Torquemada pertenece a una orden, la orden dominica, encargada de los perros de Dios, dedicados precisamente a la depuración de la fe, y que pues es sobrino de un teólogo muy importante, cuya obra de aromas tomistas se puede resumir en que no unas iglesias, sino una iglesia. Un poco el lema, no lo vamos a hacer en español. Y claro, todo ello pues hace que Torquemada adopte esa perspectiva. Por otro lado, también hay que añadir que él no es el primer inquisidor, sino que precisamente lo que viene es a sistematizar y a poner coto a, digamos, las arbitrariedades de Morillo y San Martín, que son los que la han precedido. Entonces, él, digamos, que es un sistematizador de una institución que, por cierto, tiene también precedentes en Europa, los vinculados a las herejías que se dan, pues, por ejemplo, en el sur de Francia. Entonces, ese es el Torquemada real. ¿Qué ocurre? Pues que siendo una persona absolutamente respetada en su época, y no olvidemos que los inquisidores no eran precisamente unos... no se les elegía por su sadismo o afán por echar gente a la hoguera, eran gente muy distinguida, con una gran formación teológico-jurídica, ¿no? Bueno, pues él lo que hace, ya digo, es dotar de un corpus y tratar de ordenar un proceso que ya estaba lanzado y que pues, se enfrenta a un problema enorme como es el del falso confesor. Más o menos ese podría ser un retrato de Torquemada más o menos ajustado, y bueno, y de ahí ha sido mi investigación, y he de decir que durante la misma, pues el Torquemada real se conoce pocos datos como para hacer una biografía muy secuenciada. Lo que queda es una obra, pero la obra no es ni un capricho personal ni fruto de una obsesión. Y siguiendo con este tema, porque claro, tú has trabajado la cuestión de la leyenda negra, ¿no? ¿Cuál es esa relación para todos aquellos que nos están viendo entre Inquisición y leyenda negra, ¿no? Porque parece que ha contribuido, es como un argumento que ha contribuido mucho a digamos, inflar, ¿no?, la leyenda, ¿no? Pues mira, vamos a ver, yo en el año 2014 publiqué un libro titulado Sobre la leyenda negra. Título que además he de decir que es un título que me impuso la editorial, porque el que yo les propuse pues era, convertía el libro en invendible, según me dijeron, ¿no? Porque yo lo había titulado Cuestiones negrolegendarias, ciñéndome mucho más a lo que yo hacía, ¿no? Y una de esas cuestiones negrolegendarias precisamente era la de la Inquisición. Es decir, la Inquisición es un tema negrolegendario por antonomasia. Ha sido utilizado pues incluso en el campo literario. No hay más que acordarnos del relato de Allan Poe, El Pozo y el péndulo, con pues, un ambiente lúgubre, tétrico, de tortura, y digamos que la Inquisición se sitúa dentro de una polémica fortísima que tiene dos factores, como mínimo, ¿no? Los derivados de los efectos de una ilustración que, a mi juicio, constituye también un mito, porque el propio nombre que recibe, ilustración, luces frente a sombras, ya colocarían en el lado de la sombra a la Inquisición, y que luego, por otro lado, la Inquisición española, por el hecho de ser católica, pues tiene ya de suyo unos enemigos que son pues, las sectas protestantes que proliferan en el norte. Eso convierte a esta institución, que yo siempre digo que es una institución dotada de una enorme carga racionalista, y eso lo defiendo sin ningún tipo de complejos, y además es demostrable. Es decir, cuando uno, y en el libro yo me he tomado la molestia de describir con cierta minuciosidad la secuencia jurídica que sigue la Inquisición, y muchos de los aspectos que desde la perspectiva maniquea ilustrada pueden parecer propios del oscurantismo, lo que introducen es una carga de prudencia y de protección tanto al testigo como al acusado enorme. Estoy refiriéndome, por ejemplo, al problema de los testigos secretos, de los testigos cuya identidad no se conocía. Bueno, es que
es que eso sigue existiendo todavía en el mundo jurídico. Hay testigos que no pueden exponerse a la venganza del otro lado. Es decir, y menos aún en un ambiente como el histórico en el que cristaliza el Santo Oficio, cuando la comunidad judía sabemos que era un colectivo que permitía la eliminación del enemigo de esa comunidad. Es decir, que estamos en ese contexto histórico, ¿no? Entonces, claro, la Inquisición recibe las invectivas tanto de aquellos judíos que han tenido que salir de su patria. No podemos negar que eran también parte de lo que ellos llamaban Sefarad, de otros Hispania, otros, en fin, las denominaciones que todos conocemos. Pero sí, pero sufre también pues la enemiga de aquellos que consideran pues lo peor que hay en Europa a los papistas, que en este caso serían los católicos. Es ahí donde la Inquisición recibe pues todo tipo de críticas, que además se fortalecen y se amplifican en el siglo XIX, un siglo donde, hay que decirlo claramente, el liberalismo, palabra además española, idea corriente, digamos, genuinamente española, pues tiene unos componentes anticlericales inequívocos, con todas las salvedades que queramos poner. Estoy hablando de ese liberalismo, no lo extrapolemos al de ahora. Entonces, bueno, pues ya digo que factores anticatólicos, factores, digamos, ideológicos y otros muchos son los que contribuyen al oscurecimiento de una institución que además, si volvemos de nuevo, y siento ser repetitivo, a la exigencia contextualizadora, bueno, contaba entre los familiares de Santo Oficio a personas distinguidísimas, es decir, que no era un grupo absolutamente encriptado y al margen de la sociedad. Hoy todavía por España podemos ir por muchos pueblos, voy a decir uno que hay al lado del mío, Priego, en Cuenca, y ahí tenemos la Casa de la Inquisición. Es decir, no era algo, digamos, una realidad paralela, sino que era una institución aceptada y que, evidentemente, con sus errores, como tiene todo proceso jurídico humano, pues se mantuvo y además atacó problemas muy serios. Yo me he tomado la molestia también de abordar algún caso de alcahuetería, que no es precisamente un delito leve, porque conllevaba pues gravísimas distorsiones sociales, en fin, una serie de problemas que la Inquisición trató de extirpar en su momento. Es muy interesante porque, fíjate, Iván, que como parte de estos conversatorios charlamos un día con Axel Kaiser, ¿no? El ensayista chileno y tal, y puso a su último libro, que es un libro contra la corrección política, contra la tiranía de la corrección política, la neoinquisición, ¿no? Y cuando lo estábamos discutiendo me decía él, pero no nos equivoquemos, le he puesto lo de neoinquisición un poco contra mi voluntad y por cuestiones de marketing, porque en realidad la Inquisición era mucho más racionalista que las cazas de brujas que existían en el entorno, digamos, anglosajón y tal. Y el propio Axel se dedica en la primera parte del libro pues a aclarar esa cuestión sobre el título, porque decía, tampoco quiero ser injusto, ¿no? Claro. Es que además, pues me viene perfecto este comentario porque me he acordado, cuando has hablado de la brujería en el ámbito católico apenas fue perseguida porque no se concebía como tal. Se hablaba, pues sí, de esa mezcla que hay. He hablado de la alcahuetería, se hablaba también de la vana adivinación, pero tú fíjate, la vana adivinación, o sea, el negar la posibilidad de lo que vulgarmente ahora se conocería como brujas, los echadores de cartas, toda esta gente que tiene estos programas tan delirantes nocturnos. Claro, es que hay que afrontar esa realidad y negarla. Es inadmisible que alguien te diga que en los pozos del café puede adivinarte el futuro. Vamos, eso una mínima dosis de racionalismo debe, pues no admitirlo, cuando no reírte directamente de esa especie de nebulosa, pues que no conduce a absolutamente nada. Por eso yo, y me parece que ese libro no lo he leído, trataré de leerlo, por supuesto, admito esa concesión editorial, pero está muy bien esa aclaración en el sentido de que la Inquisición no era precisamente un colectivo obsesivo dedicado, pues eso digo yo, a una especie de industria del sadismo. Absoluto. Es curioso porque efectivamente va un poco de la mano de lo que señalabas, de que
contraintuitivamente para muchos, porque el especialista, para el especialista no es contraintuitivo, era una institución racionalista. Yo lo digo abiertamente en el libro. Claro, Sí. y eso demuestra hasta qué punto, y claro, esta es una batalla que hay que dar todos los días y en muchos campos, hasta qué punto la leyenda negra, el problema mayor es la asunción por parte de la iberosfera, por utilizar este término, de la negatividad de instituciones que cuando uno las aborda, insisto en que siempre hay malos usos en todo proceder humano, pues los fines no eran precisamente esos, porque en muchos procesos no acaba en absoluto el reo en la hoguera, acaba con una reconciliación en el seno de la Iglesia. Me he permitido también, precisamente para buscar contraejemplos, incorporar un par de casos dados muy graves en el seno de la comunidad judía. Ya, dado que la Inquisición ataca al apóstata, es decir, al que ha regresado o no. Al judaizante, como dices, ¿no? Al principio. Al judaizante, que es la palabra del momento. Bueno, ¿qué ha ocurrido en casos, vamos a llamarle, de heterodoxia religiosa en el seno del judaísmo? Bueno, pues yo he puesto dos. Uno, y además los dos con raíces hispanas, ¿no? Uno, el de Baruch Spinoza. Si uno lee el Anatema, yo lo leí hace años y me quedé sobrecogido, ¿no? El nivel de aislamiento y de anulación del individuo que se da en el caso de Spinoza. Nadie comunique con él, en fin, una verdadera atrocidad leída en frío. Y lo he reproducido porque creo que es elocuente. Y luego también el de Uriel de Acosta. Uriel de Acosta acaba siendo víctima de una humillación pública tumbado en el umbral de su sinagoga para que todos pasen por encima de él. Quiero decir que son episodios brutales. No lo reivindico en absoluto. Aparte que sería absurdo reivindicar y condenar desde dónde, desde qué posiciones también, ¿no? Pero solamente para entender cómo era tratado el que hacía cosas análogas en otros ambientes religiosos que los que se daban en el regulado, controlado o castigado por el Santo Oficio. Es que creo que es necesario hacer eso. Por no hablar también de cómo desde la propia... Es que el problema del converso es complejísimo, la verdad. Cómo, digamos, las connotaciones tan absolutamente negativas que tenía el verdadero converso. Es decir, el que hace el tránsito del judaísmo al cristianismo, considerado desde la comunidad originaria como un apóstata. Bueno, el problema es verdaderamente enorme y sinceramente la resolución que se dio en la España del momento no me parece que sea la más atroz de las que pudieran haberse dado. Y de hecho también hay muchos ejemplos, yo he localizado alguno también, de judíos pues que salen con el decreto de expulsión, pero al año siguiente han vuelto si se han convertido al bautismo. Hay que entender, por supuesto, que la exigencia de sinceridad de esas personas pues es demasiado alta porque en muchos casos operaban pues factores económicos, sociales, familiares, emotivos, de todo tipo. Pero claro, es que estamos en esas sociedades de hace medio milenio. Claro, no, totalmente. Que un poco hablando ya de nuestro mundo, ¿no? De este mundo que nos toca vivir, de esta situación, ¿cómo ves la historia, ¿no? A mí es una cosa que me preocupa. Al final la historia y la enseñanza de la historia es realmente importante. Es, pues en cierto sentido, reflexionar sobre lo que fuimos, pensar qué queremos, qué somos y en el fondo abrir diálogos sobre lo que queremos ser, basándonos en nuestras tradiciones, en nuestra identidad como españoles. ¿Cómo ves la enseñanza de la historia y la historia como disciplina académica a día de hoy, ¿no? Decía alguno, los conceptos son campos de batalla, ¿no? Parece que la historia es un campo de batalla, ¿no? Hay que, digamos, descubrir nuevamente la historia de España, porque parece que desafortunadamente hemos abandonado un tesoro, ¿no? Mi padre siempre dice, que es un enamorado de la historia, que si los estadounidenses tuviesen la historia que tiene nuestro país, pues habría una épica y unas películas
impresionantes porque la verdad es que es la historia de una gran nación, ¿no? Sí. Pero no parece que eso se traslade en los manuales ni en las universidades, parece que la leyenda negra incluso se compra en la casa. ¿Cómo ves todos estos retos? Porque al final son retos a futuro, ¿no? Pues coincido, yo creo que efectivamente la historia es un campo de batalla, lógico, no, eso es innegable, no podemos ser ingenuos. Y desde luego la selección que se hace de episodios históricos, la amplitud de los mismos, la vinculación a un territorio concreto y no a otros. Y en el fondo yo creo que el problema de España es que nos encontramos ante una historia de escala imperial. Y claro, para abordar la idea de imperio hay que tener una filosofía de la historia, y es lo que yo he hecho en falta. Bueno, no es que la echen falta, las hay, pero son, digamos, unas filosofías de la historia vinculadas a intereses muy concretos, muy localistas. En el caso de España, como es bien sabido, cada comunidad autónoma trata de ceñir la historia a sus límites actuales, cuando además, en el caso de las regiones, por poner un ejemplo, a ver, que alguien me diga dónde están los límites de Castilla. Claro, porque dependiendo del momento histórico, esos límites incorporan al señorío de Vizcaya, por ejemplo. Cuando uno habla de Aragón, históricamente, pues tiene que darse cuenta de cómo es un imperio mediterráneo, de cómo el factor catalán no tiene ni mucho menos el peso que ahora se le quiere dar. En fin, es un terreno, como tú bien dices, absolutamente de batalla. Si a eso añadimos los efectos de la leyenda negra, pues las dificultades aumentan. Sin embargo, lo cierto, y ahí fundaciones como Disenso tienen mucho que hacer, es que disponemos de los mejores archivos históricos del mundo para reconstruir al menos nuestro ámbito, la iberosfera o el Imperio Español, como queramos llamarlo, ¿no? Y digo esto porque, y también vinculado a lo que dices de la anécdota de tu padre, porque cualquier relación, no cualquiera, pero muchos de ellos, pero hay abundantísima documentación de capitanes de conquista, yo tengo de hecho alguno en el telar, digamos, cuya trayectoria vital excede a cualquiera de los héroes norteamericanos del siglo XIX. O sea, cualquier capitán cualquiera no, pero muchos de ellos, que participó en la conquista de México, o de Perú, o de todas estas campañas militares, son verdaderos héroes de perfiles clásicos, además, pero perfiles clásicos asumidos conscientemente en muchos casos por ellos. Es decir, todos aspiraban a dejar fama en memoria de sí mismos, es decir, a eternizarse. Y ello les llevaba a intentar emular a héroes de la antigüedad. De ahí que yo, en el caso de Cortés, que es el Hernán Cortés, que es al que más trabajo le he dedicado, él, por ejemplo, habla en una de sus cartas que tiene enemigos, pero también émulos de sí mismo, es decir, personajes históricos convertidos en cánones o en modelos para la imitación de otros que le van a seguir. Pero es que a su vez él se mira en el espejo de los héroes clásicos, de los Julio César, de los Alejandro, etc. Es decir, que el Imperio Español es verdaderamente la clave para entender no ya solo la historia de España, sino la historia de las naciones hispanoamericanas. Y yo creo que esa es una tarea que hay que hacer porque rompería con muchas de estas líneas de fractura que se están alzando y que se están vigorizando por muchos medios pues, del evangelismo norteamericano, por ejemplo, por medios de las historias, que yo casi diría historietas regionales, y todo ello contribuye a una mayor fragmentación de una parte formal del mundo, y de una parte formal del mundo además que conserva algo tan grande, no ya como los símbolos nacionales, como el que tengo ya a la espalda de mi nación, que es España, sino este idioma que nos permite entendernos con cientos de millones de personas y unas formas de vida pues muy parecidas. Entonces yo creo que renunciar a ello buscando en la historia argumentos para ello, argumentos además que en muchos casos hay que retorcer. Por ejemplo, en el caso de la expansión norteamericana, cuando los vascos dicen que España es un estado opresor, pues si hay infinitos vascos en la conquista de América. Es decir, es imposible
digamos, extraerlos de ese proceso histórico tan importante que, como digo, ha conformado una de las partes formales de la actual realidad. Yo creo que eso es una labor que desde luego yo voy a seguir haciendo y que animo a que se haga porque creo que es necesaria y porque además la historia, como tú bien has dicho, y no me quiero alargar más, no es una cuestión puramente especulativa o de... No, es un verdadero campo de batalla. Bueno, pues con esta invitación a seguir trabajando y a seguir produciendo contenido y conocimiento sobre la historia de nuestro país, pues cerramos esta conversación que ha sido muy agradable. Yo ya lo tenía clarísimo, pero ha sido una conversación muy fluida y agradable. Iván, muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu producción académica e intelectual y por estar aquí con nosotros en Disenso. Muchas gracias por todo, Iván. A vosotros, un abrazo. Un abrazo grande.